Buenas, bienvenidos acá al webinar de Cheque Me Cae en Argentina. Mientras vamos esperando que se unan algunos participantes más, bueno, les agradecemos que se hayan conectado y si quieren saber cómo participar en el webinar, porque la idea es que sea interactivo, eh, fíjense ahora les mostramos cómo configurar adecuadamente el GoToWebinar, ya sea que se unan por el cliente web o por el cliente, digamos, instalado como aplicación. Básicamente, para hacer preguntas, ahí pueden, arriba a la derecha, tienen el iconito para hacer las preguntas, que ese va a ser canal oficial para hacer la sesión de preguntas y respuestas que habrá al final. Después está el chat para hacer otro tipo de comentarios y intentaremos atenderlos a medida que los hagan, junto con acá mis colaboradores. Y sobre todo a veces hay problemas con el tema de los auriculares, si enchufan, desenchufan cosas en las notebooks. Fíjense de que la parte del sonido esté, digamos, adecuada, sobre todo la parte de altavoz o speaker, ¿sí? En principio, durante toda la presentación, excepto hasta el final, van a estar cerrados todos los micrófonos, excepto lo de los oradores, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, eh, levanten también la mano, van a poder levantar la mano eh, cuando hagan una pregunta, eso también sirve como refuerzo para nuestra atención por si se nos pasa. Bueno, esperamos unos minutitos más para que se vaya uniendo más gente y arrancamos. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando. Muy bien, creo que podemos arrancar. Les doy la bienvenida a este webinar, que como su título lo indica, queremos presentarle la plataforma de monitoreo ChequeMK. Me presento, mi nombre es David Pérez, trabajo en UIR hace más de 15 años y me desempeño como líder de operaciones. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunas consideraciones para su participación. Ya lo estuvo comentando Nico, pero la idea es que salga un webinar interactivo con mucha ida y vuelta. Le pedimos por favor que hagan sus preguntas desde el panel de preguntas, como muestra la imagen. Algunas las iremos respondiendo en el momento y otras seguramente las dejaremos para los últimos 15 minutos, donde habrá un espacio de preguntas y respuestas. También habilitaremos la función de levantar la mano para quienes quieran hacerlas de forma oral. Pueden escribirnos mensajes a través del panel de chat, como se ve en la imagen. Y quienes necesiten acceder al panel de configuración para ver o modificar sus ajustes de audio, pueden hacerlo tal como se ve ahí en la presentación. Bien, hoy me acompañan como presentadores Nicolás y Esteban. Nicolás Matsunaga, para quienes no lo conocen, es nuestro líder técnico. Trabaja con nosotros hace casi 20 años. Es un ingeniero con mucha experiencia en medición de infraestructura de TI, con múltiples plataformas. Además, contamos con Esteban Méndez. Esteban es un ingeniero con mucha experiencia, director de tecnología de TubiIT. TubiIT es una empresa española que se especializa en servicios profesionales para operación, calidad y seguridad de TI. Son Gold Partner de ChequeMK para España y América Latina. Con ellos trabajamos en equipo bajo un acuerdo de cooperación desde inicios del 2023. Bien. Bueno, les contamos un poco quiénes somos para los que no nos conocen. Cuando hablamos de UIR como expertos en medición y monitoreo de infraestructura TI, lo decimos porque hace más de 25 años que acompañamos a nuestros clientes en los desafíos de medición y monitoreo. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos desde nuestro servicio ITmetro, en el que además de sysadmin, AVMs, desarrollo de proofs, configuración de reportes, etcétera, los acompañamos en aspectos como el qué medir, es decir, qué métricas son importantes para su negocio y cuáles no,
en un entendimiento en conjunto con el cliente. En el cómo medir, que tiene que ver más con la forma de obtener las métricas, con qué herramientas, herramienta o herramientas, y, y cómo mostrarlas. Acompañamos también en la interpretación de las mediciones. De esta forma, acompañamos a nuestros clientes en llegar a un diagnóstico para remediar un problema o para optimizar su infraestructura. Entre otras tareas, por ejemplo, en clientes como DataCloud, que es un proveedor de servicios cloud argentino para LATAM, alguien de nuestro equipo ingresa todos los días, revisa la plataforma de monitoreo para velar por la salud de la misma, no desde el lugar de un NOC, porque no lo somos, sino para advertir al cliente si se encuentra alguna anomalía o hay alguna oportunidad de mejora en un accionar proactivo. De esta manera, rápidamente podemos comunicarnos con el cliente para que tome cartas en el asunto. En el cómo medir también acompañamos a nuestros clientes en la elección de la plataforma más conveniente para su necesidad, para su negocio. Y como complemento de esta tarea, proveemos licencias de Nagios XI y CheckMK. Por último, para los clientes que cuentan con un área de monitoreo, tenemos un servicio de consultoría educativa donde los acompañamos en tareas que quizás requieren de mayor expertise en todo lo que tiene que ver con medición y monitoreo. Así que bueno, esa es un poco nuestra oferta de servicios. En el día de hoy nuestra agenda es la que ven en pantalla. Va a comenzar Nicolás presentando una introducción a Chiquimeca. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias por tu atención y por su asistencia. Y vamos a ir al grueso de la cuestión, que es, ¿qué es CheckMK, no? CheckMK es una plataforma de monitoreo que inició allá en 2008 como un agente. Pero bueno, podríamos decir que no es solo uno de los tantos Nagios spin-off, esos software que se desprendieron de lo que es Nagios que nació en 1999, sino que diríamos que es el mejor, del que podríamos hablar largo y tendido, pero como el tiempo es tirano en un webinar, solo vamos a comentar las características que nos parecen más importantes desde nuestra experiencia en el monitoreo, como dijo David, lo que lo hace una de las herramientas más valiosas. Por otro lado, fiel a su origen, sigue manteniendo una versión open source llamada Raw Edition, que sobrepasa en funcionalidad a muchas otras opciones libres. Obviamente, también cuenta con versiones licenciadas, de las que nos hablará más adelante Esteban. Dentro de sus características principales está la escalabilidad. Con CheckMK se puede crecer hasta cientos de miles e incluso millones de hosts. Eso es una de las características impensada en Nagios. Esto es debido a su arquitectura, que comentaremos un poquito, pero no entraremos tanto en detalle debido a que este es un webinar introductorio. Por otro lado, debido a su enfoque basado en datos, cuenta con un potente motor de discovery que permite automatizar las tareas de configuración del monitoreo. Otra cosa que en Nagios a veces se hace muy arduo, sobre todo el seguimiento de los cambios de la infraestructura. Finalmente, cuenta con varias maneras de extender sus funcionalidades, fiel a su espíritu open source, ya sea usando Python o la CheckMK API. Así que además los invito a ustedes que si tienen alguna pregunta vayan anotándolas en el área de preguntas a ver si podemos llegar a contestarlas en el momento o si las dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, CheckMK facilita el monitoreo de una infraestructura dinámica que muta continuamente. Como todos sabemos, la tecnología de virtualización provocó que la infraestructura de servidores tenga una flexibilidad que antes no existía. Si lo queremos llevar al extremo, una infraestructura muy variable sería la de microservicios implementados en contenedores orquestados, que es un caso particular, pero que es un caso particular que incluso la versión Enterprise de CheckMK lo resuelve. Bueno, ¿cómo es que logra esta adaptación? Bueno, CheckMK tiene un potente motor de discovery que está basado en raw data o información en crudo. Es decir, que descarga la información por algún mecanismo, sea agente, SNMP, REST API, etc.
y luego la procesa generando los service checks. Hacer el seguimiento de una infraestructura dinámica en Nagios XY implicaría scripting utilizando la API, ya que si bien Nagios XY facilita el alta con los wizards, luego no es tan sencillo el seguimiento de los cambios. Por ejemplo, yo tengo un servidor que se le agrega un disco y no es fácil enterarme que se agregó un disco y cuál es el que me falta. Bueno, con Nagios Core también implicaría bastante scripting, generando los archivos FG, probablemente realimentándose de información de estado con un módulo de Nagios llamado Live Status. Por otro lado, CheckMK cuenta con una amplia gama de plugins, más de 2000, y prácticamente todas las semanas esta lista crece. Los invito luego del webinar a chequear el siguiente vínculo donde pueden listar los mismos. Además, CheckMK tiene la capacidad de tener distintas arquitecturas, que le permiten la escalabilidad y el monitoreo multisitio cuando es necesario o conveniente hacer las mediciones desde un punto de vista local. Entonces vamos a hablar un poquito. Este es un diagrama que quizás asusta de la arquitectura interna de CheckMK, parece más compleja de lo que es. Si me acompañan, bueno, acá en la parte inferior, para saber dónde estamos parados, están los dispositivos, ¿sí? Que es lo que queremos monitorear, a los cuales se le extrae la información en crudo, que esto constituye las fuentes de datos o data sources. Toda esta información en crudo luego es procesada por el Check Engine, que es ese que tiene los 2000 y pico de plugins, y genera todos los service check. Esto de acá, que sería el microcore, es donde en la versión RAW está el Nagios Core. Y lo más importante también de esto es que si ustedes tenían ya previamente una instalación de Nagios con plugins que adaptaron o desarrollaron propiamente, los pueden seguir usando de manera, digamos, natural. No tienen que readaptar nada si es que quieren pasar al CheckMK. ¿Sí? Entonces ahora vamos a comentar tres casos así para verlo en acción, porque muchas veces no quiere aburrir, sino hacer algo más dinámico. Y vamos a comentar tres casos de uso donde se ven las potencialidades de CheckMK. Entonces, en este primer caso, vamos a instalar un agente de Windows en una notebook, un Windows 10 con 32 GB de RAM, no porque ocupe mucho la gente, sino para confirmar este valor como valor de referencia que lo puedo extraer. Vamos a crear una carpeta o folder, que es un concepto propio de CheckMK, y dar de alta un host. Luego ejecutaríamos el proceso este de discovery, que tanto dijimos, y veremos cuáles son los services descubiertos, ¿sí? Bueno, para esto yo tengo acá un videito donde aquí se ve un CheckMK recién instalado. Sí, nos vamos a loguear, donde veremos que no tengo ningún host ni ningún service, porque es una instalación de cero. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a Setup para poder descargar el agente. Se descarga la misma interfaz. Setup Agents, Windows. Y vamos a poner a descargar el .msi. Lo vamos a guardar en esta carpeta. Nos va a salir una advertencia del Chrome, porque es un .msi. La vamos a obviar. Vamos a ejecutarlo. Nos va a salir una advertencia de Windows, porque bajamos algo desde la web. Vamos a poner Run Anyway. Next. Aceptamos la licencia. Next. Instalaremos. Ahí saldrá una UAC de Windows. Le daremos que sí. Es un proceso muy rápido. Ya tenemos instalado el agente. Lo cual vamos a ir a Setup. La parte de Host. Aquí vemos que no tenemos ninguna carpeta o folder. Entonces vamos a crear una folder que se llame Windows. Porque vamos a poner los equipos Windows. Dejamos todo por default. Vamos a agregar un host dentro de esa carpeta. Yo necesito saber el nombre y la IP. Le ponemos notebook Nico y le vamos a configurar la IP.
Ya con estos dos datos vamos a ir a hacer Save and Run Discovery. Va a consultar a la gente que acabamos de instalar y va a reconocer los servicios. Ahí vemos que tengo un Windows, donde acá puedo ver que por ejemplo está en un uptime de 4 días, que tiene 32 GB de RAM, eso que dijimos de la memoria anteriormente, que era el dato de referencia para saber que recolectó bien. Vamos a aceptar todas las mediciones y vamos a activar los cambios. Que acá dice Selected Site, pero puedo tener múltiples sitios, pero en este caso tengo uno solo. Y ahora voy a ir a Monitor, All Hosts, voy a ver mi host y vamos a ver 24 services en pending. Luego de unos minutos va a aparecer el estado de cada uno de estos service checks. Ahí se ve un timer de auto refresh que si yo lo cliqueo se refresca inmediatamente. Ahí vemos cómo se va populando el estado. Hay 4 mediciones o algunas que todavía quedaron en pending, que son esas mediciones que dependen de deltas de contadores, es decir que necesita medir 2 veces. Y es un minuto más. Entonces, bueno, ahí vemos los servicios, ¿sí?, monitoreados, que ahora tienen gráficos de performance, ¿sí? Así que, básicamente, en conclusión, lo que pasó fue, vimos que instalar un agente es muy fácil, vimos en acción el proceso de discovery y la facilidad de alta de los servicios y métricas, verificamos la capacidad de RAM mencionada, ¿sí? Y podemos, bueno, destacar la ventaja de trabajar con folders, que eso de verdad es un concepto administrativo que nos permite después hacer un deploy o una implantación rápida del monitoreo, ¿sí? Organizarnos por carpetas o organizarnos por otro tipo de cosas que llaman host tags. Bueno, vamos a pasar al próximo, digamos, cómo sería dar de alta con XI, lo vamos a ver rápido. O sea, con XI yo tengo el Configuration Wizard, que elijo, digamos, acá el filtro de Windows, voy a elegir un desktop, ¿sí? Un Windows Desktop. Tengo preinstalado el Nagios Cross Platform Agent o NSPA, que también permite algún tipo de discovery, digo algún tipo porque no es lo mismo a la gente de CheckMK, que es más completo. Ahí aparecen umbrales de 20 y 40, un poco medio raros. Igualmente se pueden cambiar las interfaces de red, sí. Elegir el Wi-Fi, ahí no se muestra la velocidad. Ahí también se ven servicios, procesos. Le damos Next. El tiempo de monitoreo ahí son 5 minutos contra el 1 minuto del CheckMK. Le damos Next. No quiero recibir notificaciones. Le damos Next. Tampoco agrupaciones. Y ahí se aplica. Lo que hace es escribir la configuración para el Nagios Core, porque tiene un Nagios Core de fondo. Y ahí vemos cómo es que se van recolectando los datos y reflejando el estado de los servicios. Hay 2 en OK y bueno, otros en pending. Ahí vemos cómo aparecen otros. Y finalmente ahí se completan todos los estados. Bueno, y esto en Nagios Core
cómo se hace, ¿no? Active Core es hacer todo uno, generar y escribir todos los archivos de configuración, que son un montón. Para lograr lo mismo tengo que hacer un montón de archivos. Bueno, segundo punto importante. CheckMK, ¿sí? Es orientado a reglas. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una regla para monitorear servicios de Windows, los que sean DNS, ¿sí? Y Hyper-V, y no monitorear los logs, porque no queremos monitorear los logs del Windows Log, y vamos a aplicar esas reglas a una folder, es decir, todo lo que yo meta en esa folder después va a tener el mismo criterio. Ejecutaremos el proceso de discovery y agregaremos un host más y veremos cómo es que ese nuevo host ya se le aplicó el mismo criterio. Bueno, aquí tenemos el host que estábamos monitoreando, ¿sí? Que tenemos los servicios de logs, esos de ahí. A ver, esperen un segundo que les aumento la calidad, esfuerzo la calidad, ¿sí? Y entonces, bueno, como dijimos, queremos agregar el monitoreo de los servicios de Windows asociados a Hyper-V, que son esos servicios de ahí, y el del DNS Client Cache, ¿sí? Que es el... Entonces lo que vamos a hacer es ir a Setup, ¿sí? Y después ir a la parte de Discovery Rules, Windows Service Discovery, y aquí vamos a crear una regla que se llame Hyper-V DNS, y vamos a decir que traiga el estado de aquellos servicios que machean con la expresión regular que estoy escribiendo, que son dos. Y que solo lo traiga si el Start Mode es automatic, porque no quiero los servicios que por default están estopeados. No quiero que me los descubra. Agrego la regla esa, se le aplica a la carpeta de, digamos, de Windows. Y ahora ejecuto el Service Discovery. Y lo que veo es que apareció el Service DNS Cache en la notebook esa. Y veo eh, todavía los logs, digamos, los monitoreos de log, que ahora después los voy a sacar, ¿sí? Entonces voy ahora, busco para desactivar el Disable Checks y creo una regla para desactivar el monitoreo de los logs, ¿sí? En Windows. Vamos a seleccionar el check que se llama Logwatch y voy a marcar para que aplique en la carpeta de Windows. Y ahora vuelvo a Setup, ¿sí? Host, elijo el host, le hago el Discovery. Y ahora veo que tengo 10 servicios monitoreados y más abajo servicios deshabilitados, ¿sí? Acepto los cambios, luego activo los cambios y ahora voy de vuelta. Ahora tengo un bookmark acá a la derecha que se llama All Host. Eso también es una cosa que tiene la GUI. Y puedo ver que desaparecieron los servicios esos de log y que hay dos servicios en pending, que es el del DNS caché y después se coló uno que descubrió automáticamente que es la memoria de .NET, ¿sí? Un garbage collector. Y ahí veo cómo tengo monitoreado eso, ¿sí? Ahora voy a agregar otro host, ¿sí? Por ejemplo, que quiero aplicarle el mismo criterio. Entonces agrego un host dentro de la carpeta de Windows que se llama Desktop Nico, le pongo la IP, ¿sí? Le puse bueno, el proceso de discovery. Ahí veo que hay el service también de DNS caché y veo un service de Hyper-V, porque esta desktop sí tiene un Hyper-V corriendo, se llama el service BMMS. Acepto los cambios, ¿sí? Activo los cambios
Y ahora de vuelta, digamos, voy a ir a all host. Voy a ver que hay 17 services en pending, ¿sí? Y acá, bueno, lo mismo que pasó antes, espero un minutito o un poquito más y veo cómo esto va a ir cambiando el estado. Y lo más importante es que logré aplicar el mismo criterio de monitoreo que eh, tenía el anterior, ¿sí? O sea, tengo uniformizado mi criterio de monitoreo, que eso es súper importante. Ahí está el service de Hyper-V, ¿sí? Incluso tengo el estado de la Virtual Machine, que eso lo hace también automáticamente por Discovery. Bueno, en conclusión, las reglas me permiten escalar y reducir fuertemente el tiempo dedicado a configurar el monitoreo y permiten impactar cambios de manera global y más importante aún es obliga a definir criterios, sí que es una buena práctica y no que si lo doy de alta un día le pongo un criterio, si lo doy de alta otro día que me desperté con el pie izquierdo le pongo otro criterio. Bueno, y vimos que agregar un host es súper simple, ¿no? Para que se monitoree con ese mismo criterio. Por último, vamos a ver el módulo de Business Intelligence y la integración de Nagivis. Entonces, el módulo de Business Intelligence lo que nos permite hacer es modelizar, ¿sí? Esperen que subo la definición. Un segundo. ¿Qué pasó? Modelizar un servicio donde tengo el sistema de ERP que está compuesto, por ejemplo, por un elemento balanceador de carga. Yo puedo ahí cliquear y ver qué va a pasar, un what if, ¿sí? Hay que recargar la página, dice ahí, hago un reload, y entonces le estoy poniendo un estado artificial y veo que todavía eso se refleja en OK, eso me sirve para verificar la lógica de negocio. Ahí pongo los dos en warning, hago un reload y veo que ese warning ya se propaga el elemento de balanceador y eso se propaga al servicio de ERP. Con respecto, por ejemplo, a la base de datos, que forma parte del componente de aplicación de ERP, puedo agarrar y ver que hay dos servidores MySQL, ¿sí? Que lo puedo ahí abrir con un drill down. Y si pongo uno de estos servidores y le cambio el estado y lo pongo en critical, ¿sí? En rojo, y refresco, vamos a ver de cómo se propaga el estado. O sea, ya el nodo de las bases de datos se pone en warning y ese warning se propagó todo hasta arriba. Entonces, esto lo que permite hacer es analizar rápidamente el impacto de una falla de un elemento de infraestructura y ver a cuáles aplicativos nos afecta, ¿sí? Y bueno, el Nagbis, básicamente ahora veremos que viene con el Nagbis integrado como parte del CheckMK y lo podemos encontrar en el sidebar, ¿sí? A ver, esperen, refuerzo la resolución. Están dando. Bueno, voy al sidebar donde tengo los mapas de Nagbis, cargo un mapa de Nagbis. El Nagbis, los administradores de Nagios lo conocerán como un agregado que permite reflejar gráficamente el estado de los componentes monitoreados. Es bastante flexible y podemos, por ejemplo, armar tableros de control, dashboard y hasta network weather maps, ¿sí? Sin embargo, para armar dashboard recomendamos el uso de Grafana, que lo mostrará a continuación Esteban, y creo que con él se pueden obtener resultados más profesionales y con menor esfuerzo, ¿sí? Para armar dashboard. Entonces, en conclusión, vimos cómo CheckMK permite reducir la complejidad y rápidamente analizar el impacto de un evento en procesos de negocios, permite testear esa lógica de negocios, que eso es importante porque a veces es compleja, y lo que es mejor, esto está en la versión gratuita, en la RAW Edition, no solo en la Enterprise como otras versiones, ¿sí? Y también vemos como Out of the Box soporta Nagbis, que abre un abanico de posibilidades gráficas, ¿sí? Bueno, ahora va a presentar, ¿sí? Esteban. Ahí le pasó el control. Los Cualquier invitamos pregunta. a hacer alguna consulta. Exacto. No hay ninguna pregunta de momento. Continuamos. Sí, continuemos, Esteban. Gracias.
Vale, perfecto. Pues gracias, Nico, por tu presentación. Cojo el testigo. Primero de todo, pido disculpas por adelantado. Suelo hablar muy rápido. Si hay cualquier duda, pregunten por el chat. Intentaré contestar al final. Y por otro lado, también les pido disculpas porque en España no tenemos un acento tan gustoso de escuchar como tienen en Argentina, pero bueno, intentaremos que quede igual de bien, ¿vale? Primero de todo, presento un poco a TubiIT. Nosotros somos una consultora IT española muy especializada en lo que es el mundo de la monitorización tradicional y la evolución de esta, que hoy en día se llama observabilidad. Somos partners de múltiples herramientas, lo que es el mercado de la monitorización. Somos partners de Nagios XY, somos partners de Zabbix, somos el único partner autorizado de CheckMK en España y el único Gold Partner en Latinoamérica. Y de lo que es el mundo de la observabilidad también somos partners de herramientas como Elastic y Datadog. Es decir, conocemos este mundo y no es solo CheckMK la herramienta que conocemos, ¿vale? Tenemos una presencia muy importante en España, en gran cuenta, y también clientes muy importantes en México, Colombia y Chile. Para todo lo que es el mercado argentino, trabajamos de la mano con los compañeros de UIR y así conseguimos tener una presencia física en el territorio que también es importante, ¿vale? Para lo que hoy nos ocupa, vamos a ver una comparativa de algunas funcionalidades, costes de licencias entre CheckMK y Nagios XY, ¿vale? Para lo que hemos preparado una pequeña presentación. Si tienen cualquier duda, vayan preguntando por el chat, intentamos ir resolviendo para que sea lo más dinámico posible, ¿vale? Un segundo. Vale, comparto pantalla. ¿Se ve, David? Se ve muy bien. Sí. Vale, pues comenzamos un poquito. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Las diferencias de producto que ofrecen CheckMK y ofrecen Nagios. Un poquito por encima la forma de arquitectura de despliegue que permiten ambas herramientas. Luego pasaremos a una comparativa rápida entre las funcionalidades de ambos productos. Veremos un poquito costes de licenciamiento y por último unos cuantos ejemplos de Grafana. Grafana, digamos que no tiene nada que ver ni con CheckMK ni Nagios, pero se ha convertido un poco en el estándar de mercado de lo que es el mundo del dashboarding, ¿vale? Es una herramienta que se integra tanto con CheckMK como con Nagios y en ambos productos, digamos que cualquier herramienta de monitorización, la parte visual siempre suele dejar mucho que desear. Es una forma de visualización muy técnica, pero que si le quieres mostrar un cuadro de mando a negocio, si no usas otra herramienta, pues no va a ser de su agrado. Entonces, creemos que cualquier proyecto que incluya CheckMK o Nagios necesita por encima una capa de grasa. Vale, comenzamos con Nagios y su versión Nagios XY, ¿vale? Primero de todo, Nagios Core, producto tradicional histórico de monitorización de infraestructuras. De hecho, de los primeros que aparecieron, que se acabó convirtiendo un poco en un estándar de mercado. Pero hoy en día Nagios Core lo que es básicamente un programador de tareas con una interfaz web. Es poco más, digamos que es un producto muy de la vieja escuela. Hoy en día está muy fuera de mercado. Tiene una gran comunidad de desarrolladores que históricamente, por todo el tiempo que lleva en el mercado, con miles de plugins, pero bueno, son plugins hechos por la comunidad que no están verificados por ningún fabricante y que tampoco ofrece nada. 2009 aparece la versión de pago de Nagios Core, Nagios XY, ¿vale? Incorpora una interfaz de usuario mucho más amigable, posibilidad de reporting, ofrece aproximadamente 65 wizards de configuración que facilitan la configuración del monitoreo de cualquier activo. Tiene también unas pequeñas funcionalidades de capacity planning. Ofrece también soporte por parte del fabricante. Es un soporte limitado a 10 tickets anuales y solo en inglés, ¿vale? Y además el fabricante ofrece otras herramientas para complementar el potencial de Nagios XY, como es Network Analyzer o Nagios Log Server, ¿vale? A nivel de licencia de producto, hay dos opciones, estándar y Enterprise. Antiguamente la versión estándar era bastante útil. Hoy en día, si no vas a la versión Enterprise, se queda muy coja. Vale, pasemos a CheckMK.
CheckMK ofrece tres sabores de producto, ¿vale? Por un lado tenemos la versión Raw del producto, totalmente open source y sin coste de licencia asociado, es la versión con la que Nico ha estado haciendo la demo, ¿vale? Esta versión de producto ofrece ya de saque más de 2000 plugins de monitoreo y además es compatible con cualquier plugin de Nagios, con lo cual solo por estas funcionalidades digamos que la versión gratuita de CheckMK ya está a años luz de Nagios XI, ¿vale? Además, con la versión RAW del producto podremos configurar una arquitectura distribuida teniendo varios servidores de CheckMK con una interfaz única de administración del producto, ¿vale? Esta versión es gratuita, no tiene ningún coste de licencia asociado, tampoco tiene soporte, obviamente, pero bueno, a nivel de funcionalidades de monitorización es de lo más potente que se puede encontrar hoy en el mercado. Si vamos a la versión Enterprise, encontraremos muchas funcionalidades extra. Por ejemplo, soporte. A diferencia del soporte de Nagios XI, el soporte de CheckMK es ilimitado. En cuanto a número de tickets, no hay limitación. Y en español. ¿Qué otras funcionalidades encontraremos? Creación dinámica de hosts y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pueden crear automáticamente nuevos hosts a monitorizar, ¿vale? Esto, por ejemplo, si lo que queremos es monitorización de un orquestador de microservicios, como puede ser Kubernetes o OpenShift, eso es esencial, porque no puedes estar creando nuevos pods y eliminándolos cuando se destruyen, tiene que ser automático, ¿vale? Pues CheckMK Enterprise ofrece la funcionalidad de poder crear automáticamente hosts y servicios. Incorpora de saque monitorización para Kubernetes, OpenShift y otros orquestadores con cuadros de mando propios de estas tecnologías. Tiene un monitoreo básico para los clouds públicos más utilizados del mercado, AWS, Azure y Google Cloud Platform. Además, incorpora integración con NTOP, que en este caso sería la equivalencia de Network Analyzer de Nagios XI, pero con bastantes mejoras respecto a Network Analyzer, puesto que NTOP es un producto abierto y siempre te permite ver mejor cómo funciona y llegar a las tripas del producto. Otra funcionalidad muy importante que en CheckMK Enterprise tiene de saque es la posibilidad de monitoreo sintético, ¿vale? ¿Qué entendemos por monitoreo sintético? Pues explicado rápido y mal, monitoreo sintético es la simulación de usuarios fake que acceden a tus aplicaciones y reproducen un flujo previamente configurado, ¿vale? Esto lo que nos permite es no quedarnos únicamente en una monitorización de infraestructura pura, sino poder llegar a la monitorización de servicio IT. Es decir, si tú estás ofreciendo un servicio a la organización, con el monitoreo sintético puedes configurar un usuario fake que acceda a la aplicación, que realice un login, que haga una consulta y que descargue un PDF, ¿vale? Entonces puedes garantizar que cada una de estas acciones funciona y no solo saber si funciona, sino saber si sufre algún tipo de degradación en cuanto a tiempos de respuesta o posibles errores. A su vez, la versión CheckMK Enterprise nos permite la posibilidad de utilizar alta disponibilidad en cada una de sus piezas, tanto en el servidor central de administración como en cada uno de los servidores esclavo de monitoreo. Permite también la configuración de mantenimientos programados, autorremediación, que es una funcionalidad muy importante. Ante la detección de cualquier problema permite ejecutar acciones para tratar de remediarlos. Tiene una capa de reporting similar a la que incorpora Nagios XI, pero con algunas peculiaridades algo más potentes. Trae una capa de dashboarding, también más avanzada que Nagios XI. Y una pequeña capa de semi-machine learning para predicción de tendencias de cada una de las métricas que se están monitoreando, poder saber pues, a una semana vista o a un mes cuál va a ser las métricas, o sea, el nivel en el que van a estar estas métricas. Por último, hay una versión cloud del producto que está pensada, no es que sea una versión en cloud, sino que es para monitorear el cloud, que está muy pensada para monitorización de AWS, Azure y Google Cloud Platform. Ya trae una monitoreo avanzado para estos tres proveedores de servicios cloud y además permite la utilización de agentes push. Esto quiere decir que no necesitas que tu servidor de CheckMK tenga comunicación con todas tus máquinas, sino que la instalación de agentes en los servidores estará enviando información al servidor de CheckMK, que será un servidor pasivo que simplemente recibirá el resultado de las monitorizaciones configuradas en las máquinas. Vale, en cuanto a arquitecturas de despliegue, ¿qué opciones tenemos? ¿Vale? Por un lado, Nagios XI nos permite configurar una arquitectura distribuida y también nos permite configurar una arquitectura en alta disponibilidad. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con Nagios XI? Cada uno de los servidores que se configure debe licenciarse por separado y el servidor que ejerza de máster debe tener licencia para acumular todos los hosts que monitorizan los distintos esclavos, ¿vale?
¿A qué problema nos lleva esto? Pues Nagios XY es una herramienta que hoy en día es bastante cara y si queremos una implantación distribuida o en alta disponibilidad de XY, pues el crecimiento del coste de licencia es exponencial. Si usamos 2 servidores vale el doble, si usamos 4 vale 4 veces más, ¿vale? Por otro lado tenemos CheckMK que nos permite la arquitectura de despliegue que más se ajusta a nuestras necesidades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el dibujo que podemos ver tenemos una instancia CheckMK Master en las oficinas centrales de la compañía y además tenemos delegaciones, una en Country 2, que es más grande y al ser una delegación importante también tenemos un CheckMK esclavo en alta disponibilidad y Country 1, que es una delegación más pequeña y como no consideramos que sea necesario disponer de alta disponibilidad, tenemos un único servidor, ¿vale? En este caso, esto no afecta al coste de licencia porque se licencia el producto en base a la cantidad de servicios totales que tenga la plataforma monitoreados, no en base a los servidores que tú despliegues, ¿vale? Por otro lado, comentar también que la posibilidad de alta disponibilidad no, pero de arquitectura distribuida también está disponible en la versión gratuita del producto. Vale, siguiente slide. Aquí hemos hecho una pequeña comparativa entre funcionalidades básicas del producto para poder ver un poquito quién sale ganando en cada una de estas, ¿vale? Integración y plugins nativos de monitoreo. Ya hemos visto antes que Nagios XY incorpora 65 wizards que facilitan el despliegue de monitorizaciones, pero CheckMK tiene más de 2.000 integraciones nativas y además nos permite utilizar cualquier plugin que esté desarrollado para Nagios, con lo cual en este punto pues no hay discusión alguna, CheckMK es una herramienta muchísimo más potente. Cuanto a coste de licenciamiento, Nagios XY se licencia por la cantidad de hosts que se monitoricen y en cambio CheckMK se licencia por la cantidad de servicios monitorizados, ¿vale? Esto lo que nos permite es abaratar mucho el coste porque si, por ejemplo, de un access point solo hacemos ping, no cuenta como un host, que sería el caso de Nagios XY, sino como un servicio monitoreado, ¿vale? Además, para entornos más o menos similares, lo veremos más adelante, pero CheckMK tiene un coste sensiblemente inferior. A nivel de soporte, pues lo mismo. CheckMK y Nagios XY ambos ofrecen soporte. El soporte de Nagios XY es en inglés y salvo que se contrate un soporte extra, únicamente permite abrir 10 tickets de soporte anuales. En el caso de CheckMK no hay número de tickets máximos que se puedan abrir y el soporte se puede pedir en español o en inglés. Si se pide en español, pues lo damos desde España a través de tu VIP. Posibilidades de arquitectura, la slide anterior que hemos estado viendo. Se puede en ambas herramientas configurar algo parecido, pero en Nagios XY si queremos configurar una arquitectura distribuida o añadir piezas en alta disponibilidad, los costes de licenciamiento del producto se nos van a disparar. En cambio, en CheckMK la arquitectura de despliegues puede ser la que el usuario considera adecuada, incluso Kubernetes o OpenShift se puede desplegar CheckMK, que no lo hemos visto, y eso no afecta al coste del producto. En cuanto a monitoreo del cloud, nos encontraremos que Nagios XY prácticamente no permite monitorizar nada del cloud, salvo instalar un agente en los servidores que se tengan en cloud y hacer una monitorización igual que si estuvieran on-premise. En el caso de CheckMK, tiene integraciones nativas con los 3 grandes proveedores de cloud que nos permitirán no solo saber el estado de las máquinas, sino extraer muchísimas más métricas de estado del cloud. Siguiente punto, integración con Grafana, que comentábamos antes que para nosotros es súper importante. En este caso, pues no hay ninguna diferencia. Ambas herramientas se pueden integrar con Grafana y se puede hacer dashboarding avanzado de forma similar. La diferencia será que con CheckMK puedes llegar a un nivel de profundidad del monitoreo mucho más amplio, con lo cual esos dashboards podrán mostrar muchísima más información que si se realizan con datos extraídos de Nagios. Evolución del producto. Ya me he saltado directamente a la respuesta, pero bueno. CheckMK es un fabricante alemán que constantemente está sacando nuevas releases del producto, nuevas integraciones. Está muy al día con la tecnología que existe en el mercado, con lo cual cualquier tecnología que exista prácticamente seguro que tiene una integración nativa con CheckMK y si no la tiene y esa tecnología es importante, saldrá en breve. Por contra, Nagios XY es una herramienta que en los últimos 10 años ha evolucionado muy poco, prácticamente es el mismo software que hace 10 años. Sí que es verdad, la última evolución de Nagios XY incorpora algunas mejoras, pero vamos, sigue estando a años luz en cuanto a potencial de monitoreo de CheckMK. A nivel de dashboarding nativo,
también hay una gran diferencia entre CheckMK y Nagios. CheckMK incorpora de caja una serie de cuadros de mando para distintas tecnologías, como puede, por ejemplo, Kubernetes, que luego lo veremos, o OpenShift, o los distintos clouds. En cambio, en Nagios, cualquier cuadro de mando que se quiera configurar debe hacerse manualmente. Posibilidad de agentes push. Esto cada día es más importante porque las infraestructuras IT cada vez están más dispersas, ¿vale? Tenemos parte de la infraestructura on-premise, parte en Azure, parte en AWS, está todo muy disperso. CheckMK, que comentábamos anteriormente en su versión cloud, permite la utilización de agentes a los cuales el servidor de CheckMK no necesita conectividad directa y estos agentes de forma autónoma van a estar enviando información al servidor de CheckMK. Con lo cual no se necesita conectividad directa. Autodiscovery de servicio. Lo veíamos en la presentación de Nico. Cuando instalamos un agente de CheckMK, automáticamente nos va a hacer un descubrimiento de los servicios de la máquina que nos va a permitir añadir nuevos servicios a monitoreo de forma simple y rápida. Mapa topológico, que esto es bastante importante, sobre todo para evitar aludes de alertas, ¿no? Y que si cae un router del que depende toda la oficina, pues que no nos lleguen alertas de toda la oficina y simplemente saber que si cae el router, lo que hay detrás ha caído también, ¿vale? En este sentido, ambas herramientas son muy similares, te permiten hacer un mapa topológico de dependencias entre host, y aquí la equivalencia saldría muy similar. Eficiencia de recursos. Esto para infraestructuras grandes es muy importante, ¿vale? En la versión gratuita de CheckMK no, pero la versión Enterprise tiene un core distinto que permite con muchos menos recursos monitorear una infraestructura muchísimo más grande, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues con el mismo servidor, si instalamos un CheckMK y un Nagios XI, con CheckMK podríamos monitorizar fácilmente 4 o 5 veces más de servicios y la máquina aguantaría bien. En cambio, con Nagios XI o aumentamos recursos o incorporamos un nuevo servidor con el coste que conlleva. Monitoreo sintético, lo explicábamos anteriormente. Nagios no incorpora ninguna posibilidad de monitoreo sintético. Sí que es verdad que se puede pues, integrar manualmente pues, con Selenium o software de este estilo, pero CheckMK incorpora esta funcionalidad de forma nativa y además para hacer una monitorización a nivel de servicio IT y no de infraestructura, pues es algo básico poder saber si tus aplicaciones funcionan o no funcionan. Vale, uso para instalaciones pequeñas, grandes y medianas. Una de las grandes virtudes que tiene CheckMK, lo explicaba Nico en su presentación previa, es el poder categorizar todos los hosts que se monitoricen con distintos tags o distinta estructura de carpetas. Esto lo que nos permite es, una vez hayamos definido, por ejemplo, cómo se monitoriza un servidor Red Hat, poder aplicar automáticamente ese monitoreo a cualquier nuevo servidor que se incorpore a CheckMK. O poder hacer cambios masivos. Si mañana incorporamos un nuevo antivirus que se ha instalado en todos los servidores Windows, pues que el añadir ese monitoreo a todas las máquinas se puede hacer con un simple clic y no tener que ir máquina por máquina o hacer un bulk como se hace con Nagios XI, que es bastante incómodo y con bastantes probabilidades de que salga mal, ¿vale? Y por último, también lo hemos comentado anteriormente, la posibilidad de crear y eliminar hosts y servicios de forma dinámica, ¿vale? Vale, a nivel de licenciamiento, Nagios XI se licencia por volumen de nodos. CheckMK, esta tabla no es correcta porque se licencia por volumen de servicios monitoreados, pero bueno, sería algo aproximado. Aquí podemos ver pues, que CheckMK es aproximadamente un 40% más económico que Nagios XI y además es que es una herramienta que a nivel de potencial de monitoreo no tiene nada que ver, está a años luz de lo que puede ofrecer Nagios XI. Vale, por último, íbamos a enseñar unos cuantos cuadros de mando de Grafana que tienen algunos clientes hechos, pero para que no se vean nombres de clientes, pues lo que haremos es verlos en esta PPT, ¿vale? Comentábamos que Grafana es una herramienta que seguro que conocen. Hoy en día es casi un estándar de mercado en lo que es la creación de dashboards para departamentos IT y puede integrar con casi cualquier base de datos o casi cualquier herramienta de monitorización. Nosotros recomendamos que siempre que se quiera dar acceso pues, a negocio o a perfiles que no sean muy técnicos a los datos de monitoreo, que se ponga por encima una capa de Grafana porque te permite dar una imagen visual que no tiene nada que ver con lo que puedes conseguir
tanto con Nagios XY como con CheckMK, ¿vale? Por ejemplo, tan simple como mostrar unas cuantas métricas de, esto creo que es un servidor, ¿no? Pues con Grafana puedes hacer un dashboard como este que cualquier persona que lo vea dirá, ostras, esto visualmente es otra cosa, ¿vale? ¿Vale? Este cuadro de mando, por ejemplo, lo que nos permite ver es, esto es un cliente que tiene alrededor de 2.000 tiendas de venta al retail y lo que tiene en este cuadro de mando es la latencia que tiene con cada una de las 150 tiendas que más ventas tienen para poder ver a tiempo real si alguna tienda está caída o si alguna tienda está teniendo algún tipo de degradación en cuanto a tiempos de respuesta. ¿Vale? Pues ya vemos que visualmente esto se le puede ofrecer a negocio, en cambio los datos que son los mismos, porque salen de CheckMK. Si tú le das a negocio acceso a CheckMK, pues no le va a gustar porque es una herramienta muy, muy técnica. ¿Vale? O por último, este otro cuadro de mando que nos permite ver a tiempo real el estado de estas tiendas de las que hablábamos y además aplicando una serie de reglas que nos permite saber si una tienda está ok, si está caída, con lo cual hay afectación directa a negocio, o si está en warning, que quiere decir que de momento puede seguir trabajando, pero está en riesgo de caer. ¿Vale? Toda esta información saldría de un CheckMK, pero si le das este lavado de cara utilizando Grafana, pues esto se lo muestras a negocio y estarán encantados de tener este cuadro de mando. En cambio, lo otro se les quedará un poco corto. Vale, hasta aquí alguna pregunta o alguna duda. Uy, veo que ahora sí que hay preguntas en el chat. ¿Miramos las preguntas, David, o las dejamos para el final? Sí, veo que hay algunas preguntas. Buenos días, Las una dejaría consulta ahí para acerca el de... final. Dale, perfecto. Ahí las vi. Bien, ¿Las dejamos para el final? Sí, sí. Vale, pues Ahí en venga, pues breve tiramos. respondemos. vamos. Así ya Vale, terminamos de Bien. mostrar eso. perfecto. Pues os CheckMK enseñamos, Enter. nada, un par de funcionalidades de CheckMK Enterprise, ¿vale? No nos vamos a explayar mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, posibilidad de integración de CheckMK en login con SAML, ya sea Azure, no sé, Identity, no sé qué, o cualquier proveedor, ¿vale? Pero esto hoy en día es esencial a nivel de seguridad, poder acceder con nuestras credenciales corporativas de Microsoft o de la plataforma que sea. Además, utilizando token para que sea más seguro aún. ¿Vale? ¿Vale? Además, en cuanto a granularidad de permisos, no solo nos va a permitir integrarnos con Azure para utilizar las credenciales corporativas, sino que nos va a permitir una granularidad de permisos que con Nagios XY no es posible. ¿Vale? Con CheckMK podemos hacer una instalación distribuida donde cada cual vea y pueda administrar, si hace falta, solo aquellos hosts sobre los que le queramos dar permisos. Eso en Nagios XY no se puede hacer. Otra funcionalidad de la versión Enterprise sería la capacidad de reporting. Esto en la versión RAW no está disponible. Además, es un reporting que podemos personalizar para que tenga la imagen corporativa de la organización. ¿Vale? A nivel de datos, bueno, en este caso son datos de disponibilidad, pero con un reporting con una imagen custom. ¿Vale? Estos reports se pueden programar para que lleguen cada lunes a primera hora al correo del director general o de quien haga falta. ¿Vale? Por otro lado, otras funcionalidades, y con esto ya acabamos, de CheckMK Enterprise, que hoy en día pues, son esenciales y esto está a años luz de lo que se puede hacer pues, con Nagios o con herramientas del estilo, o Zabbix, no hace falta que nos vayamos a Nagios, ¿vale? Con CheckMK Enterprise podremos monitorizar out of the box, sin hacer inventos ni desarrollos a mano, clústeres de Kubernetes, clústeres de OpenShift y otros orquestadores, ¿vale? Ya lo que comentábamos, trae sus propios dashboards de monitoreo para esta tecnología, donde podemos llegar a nivel pues,
bajar hasta lo más bajo, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver, vamos a ir a ver este namespace, a ver qué tenemos desplegado aquí, y podemos llegar a ver a nivel de los pods, consumos, límites, toda la información de nuestro clúster de Kubernetes y de lo que tenemos desplegado en él. Vale, pues por mi parte ya estaríamos. Espero que os haya resultado interesante y vamos con las preguntas. Dale, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, ahí antes de las preguntas, si quieren jugar con la interfaz web, pueden ir a este vínculo, play.chequemeca.com, donde hay una demo de Chequemeca Enterprise donde pueden jugar. O sea, sin necesidad de instalarse digamos, un Chequemeca en una máquina virtual de Linux o en un Docker container. Bien, acá Bueno, les les dejamos y las una... preguntas dicen, creo que la estoy leyendo al revés, pero Steve Rodríguez pregunta sobre las notificaciones, si son por correo. O sea, las notificaciones tienen distintos mecanismos, o sea, pueden ser por correo, hay integraciones con Telegram, hay la de WhatsApp que preguntas ahí. O sea, WhatsApp, el tema es que tenés que tener, digamos, un WhatsApp Enterprise para poder acceder a la API o algún servicio tipo Twilio para poder convertir digamos, algún llamado a una API en un WhatsApp, pero Telegram sí Aquí, hay extensiones. si me permites, Nicolás, justo lo que acabas de comentar. Para WhatsApp necesitas un servicio Enterprise de WhatsApp, pero nosotros, por ejemplo, configuramos mucho la integración con Telegram, que es exactamente lo mismo que WhatsApp. Incluso también, cuando algún cliente quiere algo más personalizado que no sea Telegram, o también porque Telegram, al ser ruso, hoy en día hay empresas que no lo quieren, existen, bueno, nosotros trabajamos con una app open source que permite enviar, bueno, recibir las notificaciones, o sea, que el usuario vea las notificaciones push en una aplicación propia donde le avise de todas las incidencias que se vayan detectando. Bien, Es decir, que a ahí, nivel bueno, de... Se puede enviar perdón, cualquier tipo de notificación. bien, gracias, Esteban. Bueno, les comento que estamos pasados 3 minutos del tiempo límite del evento. Les pedimos disculpas por el retraso. Aquí les dejamos un correo para que puedan hacernos más consultas, que se las responderemos por esta vía. Acá vuelvo a este slide. Si alguien quiere coordinar una prueba de concepto, también puede escribirnos a esta dirección. Y si, bueno, si alguien se puede quedar unos minutitos más, avanzamos con las preguntas que hicieron por el panel de preguntas. Gracias. Y también preguntaba Julio, dice, integración con Wi-Fi, APs Ciscos, ver problemas de performance de la AP, usuarios conectados. Otra pregunta, dice, ejemplos de usos con NTOP, o ejemplos de reporte en la versión licenciada, genera PDFs con estadísticas, etcétera. Bueno, ahí un poco reportes, ahí ya mostró Esteban que la versión licenciada genera PDFs porque la versión RAW tiene un availability mucho más limitado. NTOP, NG es tengo entendido, es una licencia también aparte. O sea, lo que permite hacer es integrarlo a la interfaz del CheckMK y a todo, centralizar el monitoreo. No sé si querés ahí explayarte un poco más, Esteban. Y integración con Wi-Fi, me imagino que deben ser Wireless LAN Controller de Cisco. Eh, yo ahora así de memoria no me acuerdo haberlo yo lo he monitoreado con Nagios. O sea, los datos están en SNMP. No recuerdo ahora, tendría que fijarme en la página esa de las 2000 integraciones a ver si está el Wi-Fi de Wireless LAN Controller de Cisco. Si lo tienen o Alex, que quizás esperamos, a ver si Sí, sí, puede. sí que para Cisco sí que hay, para los controladores de Cisco sí que hay una integración nativa. Bueno, ahí respondió. Después dice una consulta.
dice, ante manipulación de un clúster de Kubernetes, digamos, creación o eliminación de pods. Las alertas se muestran en el dashboard, dice, con Kubernetes. Sí, o sea, al final la integración lo que hace es, se despliega bueno, dos daemon sets y un deployment para sacar todas las métricas del cluster de Kubernetes. Y luego cada uno de los pods, namespace, stateful sets, deployments, etcétera, es un host directamente en CheckMK con sus servicios, todo de CPU, o sea, de limits, de los PVCs, etcétera. Y sobre esos servicios y hosts se generan dinámicamente, pero como CheckMK ya hemos comentado que funciona por reglas, pues puedes generar cualquier tipo de alerta de cada uno de estos servicios y hosts. Después Fabián Perfecto. pregunta, dice, ¿hay ejemplos para ver del módulo de predicciones con IA o de Machine Learning? ¿Sí? La documentación debe haber, no sé, yo no tengo una demo ahora sí, no me acuerdo, los algoritmos de IA, ¿te acordás? O de Machine Learning de forecasting. Porque yo los que conozco eran uno que se llama Holt Winters, que de Machine Learning no tiene tanto, no es como el XGBoost o algún algoritmo de Descent Gradient, pero no sé si Alex quizás tiene eso en mente. No tengo el detalle ahora mismo, pero básicamente al final te permite generar alertas de algunos de los servicios, por ejemplo CPU y tal, para poder generar alertas en función de cómo debería de estar este valor por el mismo día de la semana anterior, por ejemplo. Muy bien. Sí, en este sentido no es un machine learning como el que podemos encontrar en herramientas tipo Elastic, ¿eh? Es algo más pues, tendencias pues, al ritmo que llevas de ocupación de discos se te llena en 15 días. ¿Vale? Es un No se forecast, puede hacer un match. Sí, es un Sí, forecast, son correcto. pocas. un pronóstico, digamos que hace un uso, calcula una tendencia estacional de uso y la compara, digamos, contra uno de similar periodo en el pasado Ujú. y te dice, hoy Eso es. estás 10% más que un mes típico, no sé, día típico, cosas de tendencias de ese tipo. Bien. Igualmente, ahí y tiro esto, no sé si, que creo que está relacionado, se podrían exportar estos datos, por ejemplo, en InfluxDB, porque CheckMK Enterprise tiene esa posibilidad, y después analizarlos con algún, digamos, motor que procese métricas, ¿no? O sea, Correcto. De hecho, nosotros, por ejemplo, lo hacemos con Elastic y, y funciona muy bien. Comentar también en este sentido, ya que estamos hablando de integraciones que se pueden hacer, que CheckMK dispone de una integración nativa con Prometheus. ¿Vale? Si alguien utiliza Prometheus para una parte de su infraestructura, pues esos datos se pueden integrar con CheckMK de caja sin tener que hacer ningún invento para tener todo centralizado en CheckMK. Muy bien. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, cualquier otra la pueden hacer a este correo y la responderemos por esa vía. Nico, ¿tenés algo más? No. no, solo nuevamente agradecerles por su tiempo y bueno, esperemos que este, digamos, webinar les haya servido para descubrir que, bueno, una nueva herramienta que permite hacer las cosas de una forma, digamos, mejor y más eficiente, y encantados de poder atender sus inquietudes, ¿no? O sea, por este canal, ya sea del correo, así que esperemos haberles sembrado esa semillita de que quizás pueden mejorar su plataforma de monitoreo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias Esteban, Alex y el resto de la gente que quedó hasta ahora, que ya nos pasamos 10 minutos. Gracias por participar. Que tengan un buen día. Muy bien, pues un saludo Chao. a todos desde España. Chao. Chao. Adiós.